Leopoldo, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, Johanan, como siempre un placer estar en tu programa. Pues gracias. Platícanos, ¿qué es El Secreto R? Secreto R es la tercera novela que he hecho. Básicamente es la investigación sobre cuál es la estructura financiera que está organizando una buena parte del mundo actualmente y que básicamente es la familia Rockefeller. Entonces, Secreto R es la descripción de cómo es toda esa estructura a nivel global. Punto cero. Punto cero. Punto cero. Punto cero. ¿Y al 2014 ellos nos siguen afectando? Sí, así es. La primera novela fue Secreto 1910 y básicamente sobre la Revolución Mexicana y cómo ahora hay documentos que prueban que la familia Rockefeller, bueno, básicamente John D. Rockefeller, a través de sus empleados de la petrolera Standard Oil, gestionaron mucho para que en México se estallara la Revolución Mexicana y cómo le pagaron dinero a la familia Madero y le ayudaron para organizar la revuelta, ¿no? Entonces, el segundo libro fue Secreto 1929, que habla de cómo se creó el PRI y en gran medida cómo fue la participación de esta misma élite financiera de los Estados Unidos la que organizó el apoyo para el nuevo gobierno de México a cambio de cosas como quedarnos sin ejército en México, que nuestro ejército se fuera a la mitad y en fin, varias otras concesiones incluyendo lo del petróleo. Secreto R es básicamente la actualidad, porque México no fue el único lugar donde ocurrió todo esto, sino básicamente pues, el grupo de Rockefeller desde un inicio tuvo miras globales y bueno, hoy en día es el momento culminante donde básicamente tienen el control de gran parte de los poderes en el mundo. Claro, se asegura que la Revolución Mexicana costó $50,000. Bueno, fueron $50,000 los que en un recibo que aparece en Secreto 1910, el agente que trabajaba para la corporación Standard Oil de John Rockefeller, que era Sherman Gillette Hopkins, él por esa cantidad, él textualmente se comprometió a efectuar la Revolución Mexicana y diciéndole a Gustavo Madero, el hermano del que iba a quedar como presidente, que solamente él iba a cobrar estos $50,000 si se lograba efectivamente derrocar a Porfirio Díaz. O sea, en pocas palabras diciendo, si no cae Porfirio Díaz, no te preocupes, no tienes que pagar, ¿no? Pero obviamente sí. Y por el otro lado, la Standard Oil, están probados $650,000, que, es decir, hubo muchas, por decirlo, varios cheques, ¿no? Que fueron para las armas y para muchos aspectos logísticos de la revolución y provinieron de la Standard Oil, de John Rockefeller. El interés ahí directo era el petróleo. Sí, lo que ocurrió tanto en 1910 como ahorita es exactamente igual, fue que hay pocas reservas donde en el mundo hay petróleo, es decir, ahora son menos que las que se sabía que había en 1910. En 1910 básicamente el mundo se sabía de 4 grandes reservas, una era la de Ohio, en Estados Unidos, otra era en Rusia, en la parte de Bakú, que es lo que hoy es zona aledaña a Azerbaiyán y a Georgia y Georgia, y la otra es en lo que hoy es Irán, ¿no? Que era Persia, y la otra era México. De hecho, después se supo que Venezuela era otro gran pulmón, por decirlo así, de petróleo. Entonces, en 1910, igual que ahorita, el conflicto ha sido, pues básicamente durante este siglo, el conflicto ha sido por el petróleo, la energía del mundo, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo visualizas tú para un futuro todo lo que pueda suceder con el petróleo? Bueno, en Secreto R precisamente hay análisis, o sea, estamos poniendo análisis que han sido publicados por Oxford Press, la Universidad de Oxford, y también por la Rand Corporation. La Rand Corporation es un instituto del Pentágono, que básicamente es la rama científica de más alta investigación. Un think tank es la palabra que se usa, ¿no? Tanque de pensamiento. Y los análisis arrojan el hecho, ¿cómo se llama? El hecho que no se puede discutir que las reservas de petróleo ya están empezando a declinar. En pocas palabras, las reservas de petróleo son limitadas, nunca fueron algo como el océano, sino son delgadas capas por debajo de la superficie de la corteza terrestre y que básicamente se quemaron durante el siglo XX. Entonces, ahora básicamente el momento que se había profetizado por décadas, que era el famoso día cero, ya no está lejos, es decir, Oxford Press habla de que en el año de 2015 es cuando comienza la declinación. Declinación es cuando, por decirlo así, la extracción de petróleo va llevando una escalada, ¿no?
durante décadas, en donde se encuentran más y más yacimientos y se empieza a extraer de ellos. Sin embargo, llega un punto en el que ya no se descubren más yacimientos y ya están, por decirlo así, chupados los más importantes. Entonces ya la energía que se requiere para sacar el petróleo ya empieza a ser más cara que la energía que se puede sacar, ¿no? Entonces el petróleo empieza a ser más caro el caldo que las albóndigas, por decirlo, ¿no?, en idioma llano, y básicamente empieza a declinar. Esa declinación empieza en 2015, ¿ya? Entonces el propio presidente Obama lo dijo: los americanos, Estados Unidos, consumimos el 20% del petróleo del mundo, sin embargo, tenemos control sobre solamente el 2% de las reservas. Entonces es una gran alarma para ellos. Básicamente está profetizándose que se podría aproximar, no en un año, no en 5 ni en 10, pero estamos hablando que ya empieza una declinación donde el propio poderío de los Estados Unidos puede empezar a decaer y ser sustituido por otra potencia. Claro. Ahora, ¿todo esto te llevó cuánto tiempo, bueno, pues investigarlo? Bueno, esto es algo que a mí me ha llevado en lo particular toda la vida, porque esto comenzó porque mi tatarabuelo Bernardo Reyes es el protagonista de Secreto 1910 junto con Francisco Madero, y este hombre fue general y fue gobernador de Nuevo León. Básicamente, pues él fue asesinado el día 9 de febrero de 1913 frente al Palacio Nacional porque él quería dar golpe de Estado, y básicamente pues lo derrotaron, y él sabía que que gran parte de todo lo que había ocurrido en México, de que estallara la revolución y que llegara Madero y que ahora quisieran matar a Madero, en gran medida estaba siendo operado y planificado desde la embajada de los Estados Unidos por el embajador, que era Henry Lane Wilson. Entonces él fue asesinado, murió, y después todo ese siglo XX el Partido Revolucionario Institucional, desde entonces, ahorita ya consideran a mi tatarabuelo como un hombre que hizo el bien en Nuevo León y provocó la industrialización, pero al principio del siglo XX lo hicieron ver como un tirano, un hombre detestable. Y básicamente yo, por la familia, mi madre particularmente, siempre me dijo: hay otra historia, o sea, eso que todo el mundo está leyendo en los libros de las escuelas, eso no es verdad, es una mentira. Digo, para decirlo light, ¿no? Realmente es algo atroz que a los niños les digan la historia falsa en la que Madero se levantó en armas nada más porque quería que hubiera más justicia. O sea, es obvio que sí quería más justicia, pero era tan inepto para fines de ser era un hombre que yo admiro mucho por sus valores e ideales. Sin embargo, pues el hecho es que lo asesinaron cuando eran realmente meses de haber llegado al poder, y lo asesinaron. El país estaba completamente patas para arriba. Imagínate que estaban llegando a Tlalpan los zapatistas, en el norte Pascual Orozco tenía el control de facto de 3 estados del país. O sea, imagínate lo que era eso es un gobierno. No era gobierno, era un presidente que había sido puesto por un empresario de los Estados Unidos, y el país estaba destrozando. Entonces, básicamente, toda la vida yo, igual que otros en la familia, hemos estado investigando esto más y más. Y primero eran los ratos libres, ¿no? Pero después ya se vuelve una obsesión, porque dices, ya no es nada más lo que tiene que ver con mi familia, sino quién es México, o sea, de dónde viene todo lo que nos ha estado pasando, y por qué no nos lo han dicho, por qué se mantiene esa mentira, por qué se la siguen enseñando a los niños, y cuando gran parte de los historiadores saben cuál fue la realidad. Claro, ¿en qué momento de la historia suprimieron esa parte? Bueno, aquí hay un juego muy interesante, porque primero, uno de los artífices de que se hicieran esos pactos entre la empresa Standard Oil de John Rockefeller y la familia Madero fue un amigo de Francisco Madero y de Gustavo Madero, que era José Vasconcelos. Y este hombre pues era un abogado joven y trabajaba en la firma de Sherwood Gillette Hopkins aquí en México. Era el representante en México, en la calle de Gante. Entonces, después, cuando triunfó la revolución, los propios revolucionarios empezaron a matar entre sí, que era una guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Pero al final de cuentas quedó Vasconcelos como secretario de Educación con Álvaro Obregón, y básicamente hizo una obra fantástica, ¿no? Hizo que México brillara, los grandes muralistas, todo esto. Sin embargo, él fue el que empezó a meter
Él fue el primero que diseñó la historia de México. Y esta historia hacía que Madero fuera el único responsable de la revolución, como si fuera por simple inspiración divina, que este joven quiso cambiarlo todo y se levantó en armas y tumbó al general, ¿no? Pues ahora sabemos que eso no era verdad, pero ni por asomo. Y que cuando renunció Porfirio Díaz, había barcos de Estados Unidos en los puertos de México, amenazando al presidente. Si no iban esos barcos a penetrar el territorio mexicano a partir de los puertos. O sea, un poquito lo que pasa ahorita en Medio Oriente, que es que se dan estas rebeliones en gran medida con dinero de otros países, y hay barcos de los Estados Unidos ahí que están presionando para que se vaya el presidente de esos países. O sea, son golpes de Estado planificados. Entonces, básicamente fue José Vasconcelos el primero que metió la mano para la historia que nosotros aprendimos como niños, ¿no? Y después él mismo se rebeló, porque cuando Obregón asesinó a un senador por haberse opuesto a los tratados de Bucareli, los tratados secretos de Bucareli, el propio José Vasconcelos renunció y Obregón le dijo: ok, no te voy a matar a ti, pero fuera de México, y se fue a vivir a Estados Unidos. Y entonces finalmente, mientras estuvo Vasconcelos fuera de México, hubo otra mano de los Estados Unidos que se llamó John Dewey, que se metió aquí, y el presidente de entonces, que era Plutarco Elías Calles, que además estaba completamente, no digo la palabra vendido, estaba completamente comprometido con los Estados Unidos, tenía como secretario de Educación a un hombre llamado Aaron Sáenz, y este hombre y su hermano Moisés Sáenz eran discípulos de John Dewey. Este hombre, John Dewey, de los Estados Unidos, que estaba ligado a la organización Rockefeller, fue el que creó todo un sistema educativo que es el precursor de la globalización, que es que en los países donde se implantó ese sistema se enseña menos la historia nacional y se enseña más la historia universal, bajo el concepto de que, pues bueno, en ese momento bajo el concepto de que los americanos eran el bloque al que pertenecía México. Entonces, a partir de este modelo educativo, José Vasconcelos lo criticó fuertemente y él dijo: lo que están haciendo es que los mexicanos odiemos a los españoles de los que descendemos y también y que veamos como despreciables a los indígenas de los que descendemos, en vez de ver lo que realmente es, que somos los descendientes de dos superimperios, el imperio azteca y el imperio español. Pero los artífices de que eso se volviera una educación que destruía la mente de un mexicano, se la debemos a esta influencia extranjera. Claro, mucho se afirma que las teorías de la conspiración, al momento que escuchamos algo sobre ellas, hay que descartarlas. ¿Tú lo consideras así? No, bueno, yo creo que la palabra teoría de conspiración ha sido un extraordinario instrumento para los conspiradores, porque es la mejor forma de desacreditar a cualquiera que esté investigando. Sin embargo, es obvio que sí hay muchas teorías falsas, ¿no? Entonces lo que importa no es las teorías de conspiración, sino las teorías de la conspiración, que sí es real. O sea, las teorías de las verdaderas conspiraciones. En este caso, bueno, yo creo, y eso pues lo habíamos platicado tú y yo en otra ocasión, no se puede hacer vida como ser humano si no conspiras. O sea, se ha vuelto una palabra casi prohibida, decir yo creo que hay una conspiración cuando todos las hacemos. O sea, no hay una empresa donde no se haga un plan para cómo darle en la torre a otra empresa, ¿no? O sea, cómo hacer un producto que derrote al otro, a la competencia. Eso es una conspiración. O sea, en el momento que tú haces un plan con los tuyos y tú no se lo dices a tus adversarios, o sea, lo guardas como secreto, eso es conspiración en cualquier diccionario. Entonces, todo lo hemos hecho en la infancia, en los deportes. O sea, y los gobiernos, por supuesto que lo hacen, y las empresas lo hacen. O sea, y la labor de un ciudadano, o su obligación o deber, o por lo menos el gusto, para quienes nos gusta esto, es tratar de descubrirlas. Nada más, y presentando las pruebas, porque obviamente para que sea una conspiración real, pues tienes que presentar algunas pruebas, o muchas. Claro, muy bien. Ahora, ¿cómo le ha ido a tus libros, a estas 3 publicaciones que tienes? Bueno, afortunadamente han sido bestsellers, o sea, Secreto 1910 y Secreto 1929 fueron bestsellers, y este nuevo, Secreto R, pues ya se acabó ahorita en los puntos de venta, ahorita a las 3 semanas y media de que salió. Eso es algo que estoy agradecido con muchísima gente,
Y bueno, pues vamos a mantener vamos a buscar mantener esta línea editorial de la búsqueda, porque creo que lo que la gente, todos estamos buscando, cómo entender qué está detrás del telón en lo que vemos, ¿no? Hay muchas áreas donde la gente quiere saber qué pasa, y me incluyo. O sea, no es que yo lo sepa, sino que yo trato de investigarlo igual que cualquier otro. Hay muchos aspectos en la medicina ahorita que la gente está viendo, que ocurren cosas en el mundo que realmente no pueden entenderse si no haces una investigación más profunda. Porque están ocurriendo cosas ahorita como el avance del cáncer y, en fin, hay muchos temas por los que vamos a tratar de seguir todo esto. Claro, muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente libro? El siguiente libro, que está ahorita ya en el horno, el título todavía no lo tengo totalmente definido, porque esto es algo grupal, esto es algo que no puede ser uno solo. Es sobre el origen de la Biblia. El origen de la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento, porque básicamente el por qué, porque hoy la mitad de la humanidad, la mitad de los seres humanos que viven en este planeta, tienen un credo, una fe, que está derivada del Antiguo Testamento, de la Biblia, ¿no? Yo lo investigo como creyente, que soy creyente, y creo que una vasta cantidad de la Biblia es algo real, genuino, que procede muy posiblemente de Dios mismo. Sin embargo, hay algunos tramos que los propios eruditos han encontrado que contienen pruebas de que la mano humana distorsionó verdaderamente, en forma importante y sustancial, el mensaje original, y lo transformaron en algo que de hecho provoca guerras. Entonces, esta investigación busca saber cuál fue esa mano humana y ver cómo se puede, o sea, cuál fue el origen, cuál fue el mensaje original. Todos queremos saber eso. ¿Cuál pudo haber sido el mensaje original? Si venía de Dios, pues era para unir y para hacer un mundo mejor, más pacífico y más armónico, ¿no? Entonces, en muchas partes de la Biblia se siente ese mensaje, ¿no? Es lleno de vida, de amor, ¿no? De optimismo. Hay otras partes donde francamente son llamados a la guerra y a la destrucción. Entonces, esto no es algo que yo inicie, ¿no? Igual que en los otros libros, yo lo único que hago es encuentro lo que expertos han investigado durante todas sus vidas, y yo donde siento que hay algo profundo que realmente puede cambiar a la sociedad, pues yo me meto a investigarlo hasta el fondo, ¿no? Entonces aquí básicamente en este texto, que es el más importante de la historia humana, indiscutiblemente, por la influencia que ha tenido, es un libro que tenemos que desentrañar. Si queremos saber quiénes somos nosotros mismos, por qué surgieron los conflictos que vivimos en nuestro mundo actualmente, y quién es Dios, ¿no? ¿Quién es realmente? ¿Cómo es? Claro, perfecto, pues muy bien. Pues Leopoldo, las personas que nos miran en estos momentos, ¿en dónde pueden adquirir este último libro que es El Secreto R? Bueno, El Secreto R está aquí en México, tiene distribución general en todas las tiendas departamentales, ¿no? Y además se puede conseguir por internet, en Amazon, y en Estados Unidos en las librerías Barnes & Noble. Y bueno, hay de hecho versión electrónica, o sea, hay varios precios para que no sea un límite, ¿no? O sea, la idea es que todo el mundo pueda tener este documento, y entonces si se compra electrónico, por ejemplo, pues cuesta como una tercera parte, y puede uno leerlo en el iPad y demás, ¿no? O sea, yo no soy de los que lo leen así, bueno, sí leo mucha información desde luego en el iHand y demás, pero los libros en sí, que son novelas, pues uno trata de leerlos en un libro, pero ya hay de todos los gustos, hay gente que ya realmente los disfruta más si lo ve en la tablet o algo así, ¿no? Perfecto. ¿Y qué es esta página del secretor.com? Bueno, secretor.com básicamente es un como mapa global, ¿no? O sea, para el que no es que quiera desalentar a los que no quieran leer la novela Secreto R, sino que hay gente que de plano no le gusta leer. Eso no, es un hecho que no se puede erradicar. Sin embargo, pues quien quiera de cualquier manera tener una idea de todo lo que está aquí, pues ahí en la página está muy fácil, digerible, y hay gráficas. Es más, hay un mapa del dólar, tú puedes meterte a navegar
y ver qué son cada uno de los iconos que están en el dólar, ¿no? Y qué significan. O sea, hay muchas leyendas sobre su significado, ¿no? Entonces ahí básicamente el mapa del dólar, pues realmente hay un mapa para entender la mente de con la que fueron creados los Estados Unidos. Entonces van a encontrar mucho de todo esto aquí en secretor.com. Secreto-r.com. Perfecto, muy bien, Leopoldo, muchas gracias. Johanna, yo soy agradecido contigo y con tu auditorio.